El día de hoy vamos a compartir nuestras diapositivas bajo el tema evangelización, extirpación de idolatría en América o causas de la evangelización en América. Vamos a reconocer nuestra destreza, analizar y comprender las causas y consecuencias del proceso de evangelización, extirpación de la idolatría en el mundo. Déjeme decirle que este proceso, ¿verdad? Primero no fue fácil, demoró un buen periodo de tiempo, demoró muchos años tratar de lograr evangelizar a todos los aborígenes que se encontraban en el nuevo continente. No, no bastó con eso, muchos tuvieron que morir por fuerza, ¿sí? Tuvieron que morir por fuerza, ya que en vista de que no se sometían, los españoles no les tocaba nada más que matarlos, aunque ese no era el fin desde de la corona española, ¿verdad? Vamos a ver estos datos importantes con respecto a la evangelización en América. Mecanismo de conquista, ¿verdad? Lo primero que desarrolló España fue ir a un lugar y conquistarlo. Una vez que lo conquistó, una vez que llegó, comenzó a desarrollar sus políticas en el nuevo lugar o en América. Comenzó a establecer cabildos, virreinatos, alcabalas, con la finalidad de que todo estuviera bajo control. Estas actividades que ya eran conocidas en España se trajeron a América con la finalidad, pues, de comenzar a desarrollar las mismas actividades que se hacían en España, hacerlas acá en América. La imposición de las creencias religiosas fue una de las cosas también traídas por los españoles. Decimos imposición porque no fue algo que se le consultó, no fue algo que se le dio libertad a estas personas, ¿verdad? O estos pueblos aborígenes, a que si ellos querían podían seguirlo. No, se los obligaba de otra manera. Era una de las cosas principales que España trataba de conseguir. En nombre de Dios, ¿verdad? Trataba de qué cosa? De cristianizar y se ganaba los lugares. En nombre de llevarle la verdad de Jesucristo, como decían ellos, aprovechaban esas almas, las ganaban, las bautizaban, les ponían nombre, y no solo eso, sino que lo terminaban con tomarse o cogerse el sector donde ellos vivían. La dominación cultural fue otra actividad muy importante. ¿A qué denominamos nosotros dominación cultural? ¿Qué entiende usted por dominación cultural? Vamos a ver, piense por un momento, por favor. ¿Qué entiende por dominación cultural? ¿Qué entendemos por dominación cultural? Les leo. Les leo. Nadie todavía. Denominamos o decimos dominación cultural que se impuso la cultura más fuerte. En este caso, España impuso su conocimiento, impuso su creencia, impuso sus saberes previos que había tenido. Apoderación o imposición de culturas o creencias. Muy bien, Mayeli. Entonces, cuando hablamos de una dominación cultural, quiere decir que España vino, tomó por la fuerza, dominó toda la cultura e implantó lo que ellos traían. Después del contacto con el Nuevo Mundo de 1492, recordemos que el 12 de octubre de 1492 llegan los españoles de manera abierta a América creyendo que habían llegado a las Indias Orientales, tomándolas para sí, proclamando ese lugar para la corona española. Los reyes católicos de España y de Portugal se habían unificado. Recordemos que los reyes católicos de España fueron los que apoyaron, principalmente la reina, apoyó a Cristóbal Colón.
para que este viaje se realizara. Entonces, todos los ingresos, todos los beneficios, todas las tierras pasarían a honor o a nombre de la corona. Portugal, que era otra pequeña ciudad muy cercana a España, también decidió unirse en estos viajes. Estos reyes que compartían algunos ideales, pues decidieron unirse y reciben pues del papado la concesión de las tierras descubiertas. ¿Qué quiere decir esto? El papado, que era la máxima autoridad, ¿verdad? Que eran las máximas leyes eclesiásticas. ¿Por qué el papado? Porque para ese entonces la iglesia y el Estado se encontraban unificados, eran uno solo. La iglesia y el Estado eran uno solo. Entonces, a través de esta actividad, la iglesia logró darles, como quien dice, el permiso. Les dio el permiso ¿para qué? Para que ahora sí para que, estoy verificando a alguien, no está, para que todas las tierras que habían sido conquistadas legalmente las puedan tomar. Una de las cosas que el papado dio fue una bendición papal, diciéndole que todo lo que ellos hagan, emprendan, se les multiplique, les sea de bendición, con la finalidad de que todos esos territorios encontrados tenían que ser evangelizados, tenían que llevársele el evangelio de Cristo, tenían que bautizarlo, y no solo eso, sino que permitir o dejar lugares específicos para que se establecieran nuevos templos. Ahora sí, una vez que España y Portugal recibió el permiso del papado, comenzaron a avanzar, comenzaron a continuar la conquista, comenzaron a tomar lugares, y a su vez, ¿por qué usted se da cuenta que en cada provincia, en cada ciudad hay iglesias católicas, en cada cantón hay iglesias católicas? Y por lo general, la mayoría de las iglesias de esa época son todas iguales, tratan de llevar la misma, son una misma réplica, tal vez serán más grandes, otras serán más pequeñas, pero casi los modelos son iguales, porque se instauraron o se establecieron en la época de la conquista. Fueron siendo remodeladas en leves partes, pero ahí su esencia es esencia española. ¿Qué sucede? Estas organizaciones, estas iglesias fundamentales o estas casas religiosas, ¿verdad? Porque llegaron los jesuitas, llegaron los dominicos, llegaron franciscanos desde España a radicarse en América, con la finalidad pues de crear colegios, instituciones a su vez, para que estudiaran los hijos de los españoles que habían nacido en América, que vienen a ser los criollos, y a su vez también se comenzaran a incluir a los ya aborígenes o indígenas que habían sido bautizados. Para que ellos puedan bautizarse e ingresar a estudiar en los centros educativos católicos de España, necesitaban cambiársele los nombres. No podían estudiar, no podían educarse, no podían adquirir. Si ellos publicaban, si ellos pintaban, haciendo escultura, no podía realizarse o presentarse bajo el nombre que ellos mantenían. Tenían que dársele un nuevo nombre, más que todo nombre de origen español. Seguimos, la ocupación y dominio sobre los habitantes. Aquí recordemos de aquella actividad que se llamaba la encomienda. No solo ocuparon un terreno, sino que dominaron, y también a los mismos habitantes los tenían sometidos. Reyes se comprometen a cristianizar estas tierras. ¿Por qué se habían comprometido? Porque la corona, la corona, ¿verdad? La corona les iba a hacer un seguimiento a través del papado. Los reyes tenían el compromiso, de lograr que sus virreinatos, que sus representantes en América evangelizaran. ¿Por qué? Porque la corona tenía que recibir beneficios, tanto el Estado como la iglesia. Por ejemplo, si llegaban en ganancia, llegaban 10,000 lotes de ganancia. 5,000 era para la corona y 5,000 era ¿para quién? Para la iglesia. Porque para ese entonces la iglesia, recordemos que la iglesia estaba unida al Estado.
La iglesia estaba unida al Estado. Señor Cabrera, sigo esperando que active su micrófono, perdón, que active su cámara. Ya pasé su reporte a rectorado. Adquieren funciones y derechos. Señorita Bazán, cámara apagada. Señorita Wong, cámara apagada. Señor Valencia Carlos, cámara apagada. Procedo a retirarlos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con este inconveniente? Una vez que se adquieren funciones, ¿verdad? Se comienza a delegar, a uno le ponen como virrey, a otro le ponen como comisionado, a otro como encargado de las alcabalas, a otro de los cabildos. Recordemos que cabildos era lo que hoy le llamamos alcaldías, ¿verdad? Los cabildos hoy en día son las alcaldías. A todos estos sectores colocaron, pusieron, ¿qué cosa? Una autoridad española. Un español. Obviamente ese español tuvo que movilizarse ¿con quién? Con su familia. Esos niños vinieron a estudiar a América y de esos matrimonios nacieron ¿quiénes? Otros hijos, los cuales ya no eran españoles porque no habían nacido en el territorio de España. Por favor, señor Cabrera, no se le observa. Nacieron en el territorio de América y su nombre ya no era como una clase social española, sino que eran criollos por haber nacido en América. Ellos establecieron, adquirieron derechos, funciones, crearon actividades y no solo eso, sino que la finalidad de todas estas organizaciones o de todo este conjunto fue que se estableciera en el nuevo continente todas las dependencias que existían en América. Por último, cobrar diezmos, organizar la jerarquía eclesiástica y construir nuevos templos. Cuando los españoles fueron conquistando, iban seleccionando tierra para el trabajo, ¿verdad? Tierra para la corona y tierra para la iglesia, para el papado que se le conocía. Estas tierras son las que hoy en día hemos visto que se han fundado, se han levantado iglesias, capillas en las diferentes partes de toda América o en el Ecuador como tal. Causa de la evangelización. Dele lectura, por favor, señor Cabrera, al primer punto. Los europeos. Europeos no. Sí, dele lectura. Los europeos consideran que los indígenas eran infieles, que debían ser cristianados para que no se condenaran al infierno. Gracias. Mire, los europeos decían ¿qué cosa? Que los indígenas eran infieles. ¿Por qué eran infieles? Porque recordemos que para ellos en gran parte no conocían el matrimonio, ¿verdad? Los aborígenes no conocían el matrimonio, por lo tanto ellos tenían varias mujeres, en el caso de Atahualpa más que todo. Atahualpa y las máximas autoridades poseían varias esposas y supuestamente tenían que cristianizarse para no irse al infierno. Pero los españoles, en este caso, esos europeos sí llegaron a nuestro territorio a violar indígenas mientras más podían. Y ahí no era pecado, ahí no había condenación para irse al infierno. ¿Cuánta doble moral presentaba este grupo en aquella época? Visión inquisidora. Dele lectura, por favor, a Visión Inquisidora, Guamán Bruce. Hagan silencio, dice, hagan silencio que voy a leer. Dígame, profe. Lea el segundo punto, visión inquisidora. Visión inquisidora de los cultos autóctonos paganos y de prácticas consideradas pecaminosas, tales como el politeísmo, la poligamia y los sacrificios humanos. ¿Qué quiere decir esto? Visión inquisidora. La Inquisición, que ya había sido desarrollada en en Europa, la Inquisición era un conjunto de prácticas donde se trataba aparentemente de mejorar el estilo de vida de las personas a través del maltrato, de la muerte en algunos casos, y esto era respaldado por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica creó la Inquisición con la finalidad de ¿qué cosa? De que aquellas personas que realizaban prácticas incorrectas, prácticas no adecuadas, como en este caso la brujería en Europa, ¿verdad?
Eran muertas las brujas, eran perseguidas, eran quemadas vivas. Cuando llegaron a América, vieron que pasaba algo similar. Los cultos autóctonos, obviamente que los aborígenes pues danzaban, bailaban, gritaban, qué sé yo, hacían fiesta al sol, a la luna, a las estrellas, a la Pachamama y tantas otras cosas que ellos lo vieron incorrecto. Tales cosas como politeísmo. Imagínense ustedes que ellos le plasmaron el politeísmo a ellos, ellos cuestionaban el politeísmo de quiénes, de los aborígenes, porque creían en el sol, en la luna, en las estrellas, pero ellos sí, cuando llegaron los españoles, cuando llegó la Iglesia Católica como tal a América, trajo todos sus santos, trajo sus veneraciones, trajo sus vírgenes, trajo todos sus ídolos, y ahí ellos no lo veían como algo politeísta. ¿Por qué? Porque era algo que ellos mismos estaban planteando. Poligamia, como ya sabemos, que tenían varias mujeres, y los sacrificios humanos que muchos de estos grupos, tanto como aztecas, mayas o incas, desarrollaron. Interés de la corona y de la iglesia por imponer la fe para implantar sus estructuras sociales y económicas. ¿Qué estructuras se trataba de plantar? Estructuras sociales. Cuando hablamos de estructuras sociales, estamos hablando de que se planteaba qué cosa, niveles en la sociedad, pobres, clase alta, clase baja, clase media, millonarios, ¿verdad? En ese tiempo. Eso se trataba de implantar, una clase social. Cuando hablamos de políticas, hablamos de qué cosa, de que comienza a distribuirse la población, se establecían virreyes, virreinatos, alcaldes, alcabalas, gente de rango, gente de vital importancia. Y cuando hablamos de economía, aquí entran los tributos, el pago de impuestos y el pago de los diezmos. Obligaban a todas las personas a pagar el diezmo. Aparte, obligaban a pagar impuestos. Quienes más pagaban eran los aborígenes, los indígenas. Les exigían pagar impuestos, por todo pagaban impuestos, y todo esto se beneficiaba a quién? Dos sectores importantes, la iglesia y el Estado. ¿Por qué? Porque recordemos que durante todo ese tiempo de la colonia, la iglesia se mantuvo unificada al Estado. Ambos dependían de sí mismos. Y lo último, justificación cristiana y refuncionalización de instituciones de autoridades, como la teocracia, la mita, para lograr su misión de los indígenas y su explotación como mano de obra. Como ya hablamos la vez pasada, la mita fue una organización plantada por los incas que lo que hizo fue España tomarla, mejorarla, pero su esencia era la misma. Comenzaron a refundar lugares, instituciones, autoridades. No solo eso, sino que incluso las autoridades que ya existían trataban de convencer. Por ejemplo, si en los grupos inca habían autoridades, habían líderes que se habían mantenido, trataban de engañarlos, de darle una posición aparentemente en su gobierno para que los pueblos, que los otros indígenas se mantuvieran, ¿qué cosa? Sumisos, y estos mismos fueran los que ayudaran a que esta mano de obra pueda ser explotada. Los mismos aborígenes, porque hay que reconocer que muchos aborígenes o muchos pueblos se vendieron, ¿sí? Muchos pueblos se vendieron, mucha gente de esos grupos aborígenes, de los incas, los aztecas y mayas, se vendieron. Dice que cuando llegaron ante Montezuma en México, los aztecas, cuando llegó los españoles a Montezuma, México, ya los españoles tenían traductores, tenían personas que hablaban español con ellos y hablaban la idioma del náhuatl que se hablaba en los aztecas. Entonces imagínense, habían logrado durante ese tiempo, obviamente que si llegaron en 1492 a los territorios de América, justo ese día no conquistaron todo, pasaron varios años, hasta que poco a poco fueron llegando, poco a poco fueron tomando el control y fueron convirtiendo a personas a su bando, trayendo personas a su grupo, ¿no? Entonces, de esta manera, desarrollaron un sinnúmero de actividades. Señores estudiantes, hasta allí vamos a llegar. Su actividad está basada en lo siguiente: ¿a qué se comprometen los reyes de España con el papado? ¿Cómo se consideraban los europeos a los indígenas? ¿Qué prácticas consideraban pecaminosas a los europeos? ¿Qué estructuras se intentaron implantar? Bueno, y ahí tiene que investigar qué era una doctrina, qué es doctrina.
Exposición. ¿Quiénes son los que les toca exponer la próxima clase? ¿Quiénes son los que les toca exponer la próxima clase? Tema 1. Métodos empleados para la evangelización en América. Cachupuc. Espero que pueda observar el video. Cuello. Tema 2. Extirpación de la idolatría. Expone la señorita Flores. Castro Alvarado. 3. Consecuencia de la evangelización. Ortega y Segarra. Estos 6 estudiantes el día jueves tienen que exponer. Son 3 temas distintos. Cada tema los expositores deben de prepararlo. Cachupuc prepara el de él, Cuello prepara el de ella, Flores el de ella, Castro Alvarado el de él, Ortega y Segarra, cada cual lo hace de manera individual. Ellos exponen el día jueves. Como ya les he dicho, por favor, como ya les he dicho, enviar las diapositivas temprano si no tiene cómo compartir. Si usted las va a compartir, no hay ningún problema. Yo le cedo el paso y usted lo hace. Solo el que no tenga la posibilidad, el que no pueda, me las hace llegar temprano, no a última hora. Hasta allí nos vamos a quedar. Veo que algunos estudiantes no encendieron sus cámaras. Ya los tengo anotados. Hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Ah, ya me están pidiendo que muestre la actividad de hace un momento. Ya la muestro. Ahí está la actividad. Igual en la guía ya mismo se la hago llegar, señores estudiantes. Listo. Hasta allí nos quedamos, señores estudiantes. Que Dios les bendiga. Tengan una excelente tarde.